Bueno, pues si trae una Biblia, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. El Evangelio de Juan y el capítulo 3. El Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo, y luego el de Marcos, el de Lucas, y después el Evangelio de Juan y el capítulo 3, por favor. Mientras lo estén buscando, yo me presento otra vez. Bueno, me presentó como Jason Walls. En México me pusieron Jason Walls. Bueno, es igual. Entonces, como guste usted, o Jason o Jason. Vivimos en Zacatecas, México. Es un privilegio y placer estar aquí con ustedes para compartir la palabra. El mensaje de hoy se trata de la salvación. Y un término que vamos a ver en este pasaje es nacer de nuevo o ser salvo. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de nuestra necesidad de nacer de nuevo o ser salvos. Entonces, voy a leer en Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Juan 3, versículo 1, dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, escuchen la respuesta del Señor Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Presuntamente Nicodemo tenía más de 50 años de edad. Entonces, buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 9, Nicodemo pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y versículo 14, dice Cristo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a detener la lectura allí esperando la bendición del Señor. Yo soy del estado de Iowa, que está lejos de aquí. Pero desde pequeño, mis papás me enseñaron que yo necesitaba ser salvo. O en los términos aquí en este capítulo, que yo necesitaba nacer de nuevo. Tal vez usted nunca haya escuchado eso, o tal vez sí. Entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que la Biblia dice acerca de nuestra necesidad, la mayor necesidad que tenemos en esta vida, y es la necesidad de nacer de nuevo. Ahora, tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Necesitamos el trabajo, necesitamos el dinero para
mantenernos, para vivir, necesitamos pues agua y comida, muchas cosas. Pero la mayor necesidad que tenemos es la de la salvación. Porque sin la salvación, sin el perdón de nuestros pecados, sin nacer de nuevo, la Biblia enseña que vivimos en el pecado. Y si morimos en el pecado, vamos a la condenación y necesitamos ser salvos. Entonces, vamos a ver este pasaje que se trata de un hombre que vino al Señor Jesucristo de noche y pudo entender que él necesitaba nacer de nuevo, él necesitaba la salvación. Pero primero quiero pensar en este hombre, se llamaba Nicodemo, y Nicodemo era lo que se llamaba un fariseo. Y ahora bien, los fariseos eran personas muy religiosas. Eran personas que se vestían de una forma muy religiosa. O sea, cuando uno veía a uno de esos hombres que caminaba por la calle, uno sabía enseguida, ese hombre es muy religioso por su forma de vestirse. Se notaba. También, estas personas leían la Biblia, estudiaban el Antiguo Testamento. Obviamente no tenían el Nuevo todavía cuando Cristo andaba aquí porque no se había escrito, pero ellos leían la Biblia, estudiaban el Antiguo Testamento. De hecho, aquí Nicodemo era un maestro que daba cursos, por decirlo así, sobre el Antiguo Testamento. Enseñaba la palabra. Entonces tenía conocimiento. Si hubiéramos preguntado a Nicodemo, a ver, Nicodemo, ¿qué dice allí en Génesis capítulo 23, 22, 24? ¿Cuál sea? Él hubiera sabido, así de rápido. Así dice, así enseña la palabra. También esas personas se dedicaban a la oración. Y muchas veces ellos iban a lugares públicos, como a la plaza, y allí mismo, frente a toda la gente que pasaba, ellos se paraban y comenzaban a hacer sus oraciones en público. Estoy diciendo eso solo para resaltar que eran personas sumamente religiosas, pero exageradamente, demasiado religiosas esas personas. Y ese hombre un día, él evidentemente había escuchado acerca del Señor Jesucristo. Y él viene a Cristo de noche y empieza a entablar conversación con el Señor Jesucristo. Y en el curso de la conversación, casi entrando en la conversación, Cristo le dice algo que Cristo repite 3 veces. Él habla acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Y él habla acerca del reino de Dios, el reino del cielo. O sea, se refiere a un futuro cuando Cristo va a reinar. Y él dice, para estar en ese reino, uno tiene que nacer de nuevo. Ahora bien, imagínense qué sorpresa sería para Nicodemo, con toda su religión, escuchar que él no estaba preparado. O sea, que a él le faltaba algo. Cristo, al decirle, te digo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, de una manera le estaba diciendo a Nicodemo que a pesar de toda su religión y todas sus actividades religiosas, que él no estaba preparado para estar en la presencia de Dios. De otra manera, que su pecado lo había alejado de Dios, lo había separado de Dios. Sería un golpe fuerte, ¿verdad? Para una persona así, con toda su religión. Ahora, antes de seguir, quiero hacernos la pregunta. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado? ¿A qué me refiero?
¿Tiene usted la salvación? ¿Tiene usted el perdón de sus pecados? ¿Ha nacido de nuevo usted? ¿Está preparado? Yo recuerdo, cada que pienso en esas palabras o esa pregunta, si uno está preparado, recuerdo la primera vez en México, llevamos casi 20 años que vivimos en México y recuerdo la primera vez que estuvimos en un sepelio. Estamos allí y acabamos de enterrar a una hermana en Cristo. Una persona que había confiado en Cristo, que tenía la salvación y ella había fallecido y la sepultamos. Y había un hombre allí que estaba llorando y ese hombre se me acercó y estaba llorando mucho. Y me dijo lo siguiente, me dijo, señalando donde estaba su hermana sepultada, me dijo, ella estaba preparada, porque había confiado en Cristo, estaba preparada para la muerte. Ella estaba preparada, pero luego me dijo, yo sé mucho. Yo estuve en Estados Unidos y estuve encarcelado y allí me iban a predicar la palabra de Dios y escuché mucho acerca de la Biblia y yo sé mucho, pero no estoy preparado. Fíjese que aquí había un hombre que sabía mucho, sabía el Antiguo Testamento de memoria, muchos pasajes. Tenía muchas actividades religiosas, muchas cosas, digamos, a su favor, pero Cristo le está diciendo, pero no estás preparado, no estás listo, no tienes tus pecados perdonados. Y antes de seguir y examinar esta conversación en más detalle, quiero preguntarnos, ¿estamos preparados? ¿Tiene usted la certeza de tener sus pecados perdonados? Si no, tenemos una buena nueva. Es lo que la Biblia enseña, que primero uno necesita ser salvo y uno puede ser salvo. Uno hoy día puede tener sus pecados perdonados, puede tener paz con Dios, puede tener vida eterna. Y es lo que estamos intentando compartir. Estamos intentando decir a todos que uno puede tener sus pecados perdonados y saberlo. Entonces, Cristo le dice 3 veces, es necesario nacer de nuevo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Ahora, no está hablando de nacer físicamente, ¿verdad? Eso se ve muy evidente del contexto, que se trata de algo espiritual, no algo físico. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevos? ¿Por qué sería? Porque nacimos como pecadores. Nacimos en pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, mis papás no me tuvieron que enseñar a mentir. No me tuvieron que enseñar a hacer cosas malas. Esas cosas me nacían, como a todos les nacen. Cosas que hacemos. Pecamos, es lo que hacemos. Y ese pecado, como mencionamos, nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Y ese pecado que cometemos, nos dirige a condenación, al juicio eterno. Somos pecadores. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Que somos pecadores. Y por ser pecadores, no podemos estar en la presencia de Dios. No podemos escaparnos del juicio de Dios. Y lo que necesitamos es nacer de nuevo. Necesitamos una vida espiritual.
Y Cristo se lo está explicando a Nicodemo. Y Nicodemo quiere saber, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede hacerse eso? Entonces, fíjense en la respuesta. En el versículo 14, Cristo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo sabía el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo se refiere a una historia del Antiguo Testamento. Tal vez la hayan escuchado. Los niños en la escuelita yo creo que ya lo han visto, pero ¿se acuerdan, niños, de una ocasión cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto? ¿Y qué hicieron? Comenzaron a murmurar contra Dios, a quejarse. ¿Y cuántas veces no nos quejamos, verdad? Nos quejamos de todo. Pero ellos murmuraban contra Dios. ¿Por qué nos sacaste aquí al desierto? ¿Por qué estás dejando que eso suceda en nuestras vidas? Y estaban quejándose de Dios. Y Dios les mandó un juicio que eran unas serpientes venenosas que empezaron a morder a las personas. Y dice que muchas personas murieron. Siempre y cuando esas personas murieron, es cuando las demás personas comenzaron a reflexionar y a recapacitar y pensar en sus vidas. ¿Nunca le haya pasado cuando una persona ha muerto? ¿Nunca ha pensado usted en qué viene después de la muerte? ¿O por qué causa es la muerte? La muerte nos puede hacer reflexionar, ¿verdad? Yo les dije que desde niño mis papás me inculcaron que yo necesitaba ser salvo. Pero no era salvo hasta que tuviera 24 años de edad. ¿Sabe lo que me hizo pensar mucho en mi destino eterno y la salvación y el perdón de pecados? Cuando mi cuñado murió. Un día mi cuñado y dos amigos, de hecho era mi cumpleaños. Ese día, cuando ellos estaban presumiendo de un coche que corría muy rápido, los vimos en la tarde y para la noche mi cuñado estaba muerto. Se habían accidentado, chocaron contra un poste de la luz y al instante se fue mi cuñado. Y cuando fuimos y yo vi su cuerpo tendido ahí en el hospital, yo me puse a pensar, si yo hubiera muerto, ¿en dónde estaría yo? Y me puse a pensar en mi pasado, en lo que yo había hecho y las cosas que yo había dicho y todos mis pecados me llegaron y se convirtieron en una carga enorme que no aguantaba. Y yo todos los días pensando en mi pecado y dónde yo iba a dar si yo hubiera muerto. Y pensé en la salvación y yo empecé a buscar hasta encontrar la paz en el Señor Jesucristo. Y esas personas a las que Cristo está refiriéndose, ellas estaban murmurando, quejándose. Y luego, cuando muchas personas comienzan a morir, ellos al ver la muerte de cerca, es cuando piensan en lo que han hecho. ¿Y sabe a qué conclusión llegan? Hemos pecado. Hemos pecado. Hemos pecado contra Dios. Y así dijeron, hemos pecado contra Dios. Y estimado oyente, Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados, para que tengamos la vida eterna, para que seamos salvos, para que nazcamos de nuevos, necesitamos reconocer que somos pecadores, que hemos pecado contra un Dios santo.
y necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Y ellos dijeron, hemos pecado. Y van con Moisés y le ruegan a Moisés que él pueda interceder por ellos. Y Moisés ora a Dios. Y Dios le dice a Moisés que él haga una serpiente de bronce, que la ponga sobre una asta, sobre un palo, y que la levante ahí en el campamento donde estaban ellos. Y luego que él le diga a la gente que las personas que ven, van a vivir. Entonces es lo que Moisés hace. Moisés levanta la serpiente. Y yo no sé si él pregonaba o lo que él decía allí en el campamento, o cómo él se lo hacía saber. Pero el mensaje era el siguiente: cualquier persona que sea mordida, que haya sufrido la lesión de una serpiente, que está al punto de morir, cualquier persona puede mirar y al instante va a vivir. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, anunciaba el mensaje, decía el mensaje. Y cuando una persona por acá prestaba atención, creía el mensaje y miraba a la serpiente, al instante se sanó. Y una persona por acá y así. Mira, ese ejemplo es el que Cristo emplea para enseñar cómo una persona puede ser salva. Solo que Cristo está hablando acerca de sí mismo. Y él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, que el Señor Jesucristo sea levantado. ¿Cuándo fue Cristo levantado? En la cruz, ¿verdad? ¿Sabemos la historia de la crucifixión de Cristo? De que después de haberlo golpeado, después de ponerle una corona de espinas y azotar su espalda, que él salió cargando su cruz, salió de Jerusalén cargando su cruz. Y llegando a la calavera, a Gólgota, a ese lugar, le clavaron manos y pies a la cruz y lo levantaron, ¿verdad? Casi todos podemos describir lo que Cristo sufrió físicamente en la cruz, ¿verdad? O lo hemos leído o lo hemos visto en la televisión o película, lo que él sufrió físicamente. Podemos describir la corona y los clavos y todo. Pero ¿sabe lo que sucedió en la cruz? Algo que ningún ojo hermano pudo percibir. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, cáptenlo. Dios mismo cargó en Cristo, su Hijo, el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías, centenares de años antes, había escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense, Cristo inocente, perfecto, el santo, el Hijo de Dios que nunca había pecado. Y Dios poniendo todo el pecado de la humanidad sobre Cristo. Y lo castigó por nuestros pecados. Eso es lo que sucedió en la cruz. Y Cristo lo pagó todo. A veces personas piensan, bueno, es que Cristo sufrió y ahora a mí me corresponde hacer algo. Yo tengo que
poner mi parte, tengo que bautizarme, tengo que esforzarme, tengo que perseverar, tengo que hacer buenas obras. No, estimado, fíjese que Cristo lo hizo todo. Pagó completamente por nuestros pecados en la cruz. Regresando a esa ilustración de las personas allí en el campamento, la persona que había sufrido una mordida de parte de una serpiente, ¿qué tenía que hacer? ¿Tenía que caminar de rodillas hasta donde estaba la serpiente? No, ¿verdad? ¿Tenía que poner o pagar algo de dinero? Tampoco. Solo tenía que mirar. Y estimado amigo, Cristo está diciendo que al ser levantado sobre la cruz, al morir por nuestros pecados, que Él lo había hecho todo. Y ahora si una persona desea el perdón de sus pecados, si una persona quiere nacer de nuevo y tener la vida eterna, no es que tenga que pagar, no es que tenga que caminar de rodillas o hacer alguna obra, no. Nada de eso quita el pecado. Pero lo que uno tiene que hacer es reconocer su pecado y confiar en Cristo. Fíjense lo que dice el texto. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que es para todos. Es para cada persona. Cada persona aquí el día de hoy, cada persona allí afuera, puede tener la salvación, puede tener sus pecados perdonados hoy mismo. Tal como allí aquel día con Moisés, cada persona, había provisión para todos. Cada persona pudo haber sido sanado. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuántas? Digamos que había miles de personas aquel día cuando estaba Moisés con la serpiente de bronce. Miles de personas necesitaban la sanidad. ¿Cuántas personas se sanaron? ¿Cuántas? Solamente las que miraron, ¿verdad? Porque es lo que Dios había dicho. Ahora, la aplicación para nosotros es que Cristo está diciendo que cuando Él fue crucificado, hay suficiente, más que suficiente para salvar a toda la humanidad. A toda la humanidad. Usted y yo, hay suficiente para nosotros. Pero, dice, para que todo aquel que cree, todo aquel que cree. O sea, hay una responsabilidad que corresponde a uno. Y es la responsabilidad de arrepentirse y confiar en Cristo. Confiar en Él, creer en Él, poner su fe en Él. Ahora, en la ilustración de Moisés, ¿cuánto tardaba en sanarse una persona? Era al instante, ¿verdad? Al momento. Cuando una persona confía en Cristo, se salva al momento, instantáneamente. No es un proceso de que yo voy aprendiendo y yo voy esforzándome y un día logro la salvación. No, es un momento de confiar en Cristo, de poner su fe en el Señor Jesucristo. Yo les comenté que tenía 24 años de edad. Yo les dije, como entendí mi necesidad, ¿verdad? Que mi cuñado murió y eso me hizo entender que yo necesitaba ser salvo, pero ya. Pero no fui salvo en ese momento, sino que días después, cuando yo le dije al Señor, ya no puedo vivir así porque estaba agobiado de mi pecado, no aguantaba la vida más. Mi pecado era una carga
que no pude ya con esa carga. Y yo le dije al Señor, yo no puedo vivir así. Yo necesito ser salvo y saberlo. ¿Sabe qué? Yo leí, segundos después, leí este versículo, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo leí ese versículo, un versículo que veo que algunos tienen memorizado porque lo están diciendo. Yo leí ese versículo y en ese momento entendí, Cristo murió por mí. Y yo dije, si Él murió por mí, yo confío en Él. Es todo. Yo soy salvo porque Él lo hizo todo. Él tomó mi lugar, murió por mí. Y en ese momento nací de nuevo. Como dice aquí, fui salvo por lo que hizo Cristo. Estimados amigos, eso que estamos compartiendo. Y usted puede ser salvo hoy mismo. Que puede tener sus pecados perdonados, tener la vida eterna. Porque Cristo ya lo hizo todo. Él fue crucificado, murió por nuestros pecados. Y si usted confía en Cristo, usted puede ser salvo hoy mismo. Escucho otra vez ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que usted pueda confiar en Cristo hoy para tener sus pecados perdonados, nacer de nuevo y tener la vida eterna.